Esto es lo que vamos a cerrar hoy con esto de temas especiales. Esto de bootstrapping es bien interesante, porque lo que hemos hecho hasta ahora es lo que la mayoría de la gente hace. Pero hay una cosa que se llama bootstrapping, que es un poco más moderno, que alguna gente lo usa, otra gente no. Y simplemente les voy a pasar esto, como para que sepan de qué va esto, el bootstrapping, que no es tan difícil. No es tan difícil. Y se usa en algunas ocasiones. O sea, en donde básicamente la idea es que hemos sacado nosotros todas las fórmulas para calcular los errores estándar. Bueno, hay ciertos casos donde es muy enredado, digamos, básicamente, sacar esas fórmulas de los errores estándar. Entonces la gente dice, bueno, lo que usted puede hacer en vez de derivar una fórmula del error estándar es usar bootstrapping. Entonces, básicamente, ¿qué significa bootstrapping? Es una de las tantas técnicas de lo que se dice de remuestreo. Vamos a hablar un poco de qué es remuestrear. Vamos a hablar solamente del bootstrapping porque hay muchas otras. Es solamente un tipo de método de remuestreo, un montón. Hay uno que se llama permutación, otro validación cruzada, otro jackknife. Y hay que leer siempre los comandos, digamos, detrás de cada comando que uno ve, cuál de esas opciones de remuestreo existen. La idea es que hay alguna estimación que queremos hacer de un tita, puede ser un tita o puede ser un beta, o un sigma cuadrado, lo que uno quiera. La idea es que lo que podemos hacer es recalcular un montón de veces eso para calcular el error estándar. Esa es la idea. Y en base a ese error estándar que estamos calculando de ese remuestreo, podemos calcular el estadístico T, intervalo de confianza y hacer inferencias. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿de qué se trata hacer remuestreo? No es muy difícil. Para que la técnica, lo que cambia es un poquito la técnica. Entonces, la idea es que uno tiene una muestra de tamaño n. Entonces uno dice, ok, entonces usted tiene un conjunto de individuos en la muestra que van del individuo 1 al individuo n. Esa es básicamente la idea. La idea es, a esa muestra que uno tiene, uno la remuestrea. Entonces uno saca de ahí una muestra. Entonces, por ejemplo, uno saca otra muestra diferente, ¿ok? También con n individuos típicamente, puede ser menos, pero que es diferente. Esta muestra es diferente, es una submuestra de esto. Típicamente es una muestra con, lo que ustedes deberían haber ya aprendido, muestra con, volviendo a dejar el individuo inicial o no. Si usted, acá típicamente no dejan el individuo inicial porque si no sería la misma muestra. Entonces van sacando una muestra, dos muestras, tres muestras. Y en cada caso están calculando un tita diferente. Esa es la idea. Entonces, para esta muestra están sacando un tita, para esta muestra están sacando un tita. Entonces, para cada muestra que están haciendo, por eso se llama remuestreo, están sacando un tita diferente. La idea es que gracias a eso van a tener una distribución de titas, ¿okay? Que están calculando en base a esas muestras, y pueden sacar una distribución de titas en base a ese remuestreo. Entonces, en base a eso, que es artificial básicamente, van a sacar un error estándar. Y con ese error estándar sacan toda la inferencia que pueden hacer. Lo que pasa es que entonces los que están haciéndolo en forma artificial. ¿Okay? Por eso se llama una técnica de remuestreo. De las técnicas de remuestreo, Bootstrap es apenas una de esas técnicas. Como les acabo de decir, hay muchas otras. Vamos a explicar rápidamente qué es bootstrapping. Entonces, ¿cuáles son los pasos de un bootstrapping? Son varios, básicamente es una síntesis de lo que acabo de explicar con el dibujito. Entonces, básicamente, ustedes numeran las observaciones de 1 a la n y sacan una nueva muestra, con lo que se dice con reemplazo. Entonces, sacan esa muestra, la dejan acá, pero a ese individuo lo dejan también en la muestra original y vuelven a muestrear. Y vuelven a hacer eso. La idea es que ustedes no tienen, entonces vuelven a tener un tamaño, una muestra de tamaño n, pero ahora esa muestra no necesariamente es igual a la inicial. Entonces, y cada vez que obviamente eso no lo hace uno, lo hace la máquina, ¿no? O sea, no es que uno se ponga a hacer eso a manita. Entonces, la idea es que típicamente esas muestras son diferentes al original. Y obviamente va a haber observaciones que se repiten porque están haciendo con reemplazo. Si ustedes lo hacen sin reemplazo, obtendrían la muestra original. Hay que pensarlo un poco, se van a dar cuenta del porqué. Entonces, la idea es que en cada muestra nueva aleatoria se obtiene se vuelve a calcular el tita
y van denotando esa con un B, en este caso yo no le puse en el dibujito el B. Entonces se repite todo eso lo que se llaman las iteraciones, m veces, pueden ser un número arbitrario, veamos, o sea, uno puede elegir 100, 1000, 3000, con las veces que uno quiera. Entonces uno remuestrea unas m veces, unas m veces. La máquina lo hace eso un montón de veces. Y en base a eso calcula un error estándar en base a esa distribución. O sea, es básicamente, estos son los pasos que se está siguiendo, solamente que yo le acabo de explicar un poquito más pedagógico. Entonces, básicamente, uno saca el error estándar de todas esas muestras, pero eso ya es un error estándar bootstrapping, porque básicamente no está surgiendo una fórmula, sino que lo que le está haciendo a la máquina es repitiendo un montón de veces, y lo que saca es de esas betas que sacó del ejercicio de bootstrapping, saca el error estándar. Eso es todo lo que está haciendo. Y este es el promedio de las estimaciones de Bootstrap, porque obviamente el tita va a tener una media y una deviación estándar, obviamente. Obviamente típicamente es un método computacionalmente intensivo. Por eso no todo el mundo lo usa. ¿Por qué? Porque típicamente, vamos a ver dos casos, es lento. La lentitud sí le molesta. Pero típicamente esto no se usa tanto como uno querría, pero es una curiosidad para que vayan viendo temas más modernos. Lo que les he enseñado hasta acá es lo clásico. ¿Okay? Entonces, la idea es que típicamente esa demora es directamente proporcional a la iteración que estoy haciendo y qué tan complicado sea estimar el tita. También es proporcional, no lo dice ahí, al tamaño de la muestra. Si la muestra es gigante, esto se demora un montón. Si la muestra es chiquita, esto es rápido. O sea, porque la máquina no tiene que remuestrar tantas veces, digamos. O sea, entonces una cosa es hacer este método con una muestra de, no sé, 1000 observaciones y otra muy diferente si son millones de observaciones. Ahí esto es re lento. ¿Okay? Normalmente el número de iteraciones es 1000, pero uno puede jugar con eso. O sea, no hay ninguna regla que diga que tiene que ser más o menos que eso. Si es grande, ¿ok? Típicamente esto se trata de que sea más chiquito porque si no se vuelve muy, muy lento, ¿ok? Python y montón, o sea, Stata, R y todos esos ya vienen incorporados con esta opción de Bootstrap. Entonces, para que sepan qué es lo que está haciendo más o menos la máquina. Y hoy en día, en los métodos más modernos de econometría, sí se está usando mucho, porque como que los econometristas se han dicho, uy, no, pero es enredadísimo sacar el error estándar, entonces sacamos bootstrapping y listo, digamos. Es un poco más sencillo. Entonces vamos a ver dos, uno con una base de Wooldridge, que es Attend, que esa corre rápido, y vamos a ver con la GIH, hay cosas que corre lentísimo. Entonces no es buena idea hacerlo con la GIH. Son dos escenarios, para que vean en qué escenario funciona y en qué escenario... funciona, lo que pasa es que es lento. ¿Okay? ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy cargando la base de Wooldridge. ¿Ok? Entonces, en la base Attend voy a hacer ¿cómo se llama? La regresión usual. Y esos son los errores estándar usuales que ya hemos visto hasta el día de hoy. Si no pueden leer esto, están en problemas y se tienen que poner a repasar. Urgente. Acá vamos a mostrar entonces lo clásico. ¿Cómo vamos a hacer? Acá es donde empieza el Bootstrap. Entonces acá le tengo que decir a Python, a ver si funciona Python al menos, le tengo que decir en un objeto el número de repeticiones que quiero que haga. O sea, en este caso va a ser 1000, que es lo usual. Y después lo que yo necesito es a mano, lamentablemente, es decirle que las vaya guardando a cada replicación. Y acá es donde hace el Bootstrap. Stata, en cambio, es un poco más amigable y hace todo esto tras bambalinas. O sea, en cambio, en Python sí toca programarlo un poquito más. Entonces, acá lo que está haciendo es básicamente esas 1000 repeticiones. Haciendo estas 1000 acá. O sea, básicamente está haciendo un loop. Y lo que está haciendo es corriendo esto y guardando. Corriendo esto y guardando. Corriendo esto y guardando. Tan, 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 tan. 1000 veces. Y después lo manda acá abajo. Es un medio largo, eso sí. Entonces, esto es con non-bootstrap y esto es con bootstrap. ¿Okay? Y entonces acá lo está calculando a mano a los errores, la estimación puntual, al error estándar bootstrap, al estadístico T y al p-value. Y acá me va a dar, entonces vamos a tener el resultado, digamos, el resultado de la regresión
clásico y el resultado bootstrap. En este caso, al menos, las cosas van a ser medio parecidas. Porque típicamente los errores estándar clásicos se comportan bastante bien. Entonces vamos a correr hasta acá, que es lo que hemos hecho hasta hoy. Lo más importante es que vayan captando la velocidad. Acá va a ser rápido, pero lo único que está haciendo es cargando de Woolrich. La base está Tenth. Creo que de educación es asistencia a clases. Entonces corre digamos, acá. La estimación, los coeficientes van a ser los mismos. De nuevo, lo que va a cambiar en este caso va a ser esto, los errores estándar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es simplemente a los efectos de ver la síntesis de lo que estamos viendo. Da estadísticamente no significativo, significativo, no significativo, no significativo, significativo y significativo acá también el último. Entonces, estos tres no nos dan y estos tres sí. Uno puede sospechar, y es el paso en el que uno se pasa a bootstrapping, que uno cree que esos errores estándar están mal calculados, o sea, que las inferencias están mal y se quiere pasar a bootstrapping. Ok, entonces hay que hacer todos estos pasos que les estoy mostrando. A ver qué tanto cambia. Qué tanto cambia esta historia. No va a ser muy lento. Este afortunadamente no es tan lento. Vamos a correrlo. Porque la muestra no es tan grande. La muestra en este caso es 680 observaciones. Entonces no es tan grande. Entonces esto lo está haciendo las bambalinas. ¿Okay? No me está mostrando nada. Fíjense que no hay ninguna línea ahí. Sí le necesito decir que me lo imprima. ¿Ok? Entonces, este es el resultado. Este es el resultado con los errores estándar clásicos y este es el resultado con los errores por bootstrapping. Si se fijan, hay algunos cambios más o menos en los p-values, más o menos, pero en general las conclusiones generales no cambian demasiado. Sigue siendo significativo, acá es no significativo, lo que pasa es que sí cambia, obviamente porque estoy cambiando los errores estándar, ¿no? Estoy cambiando los errores estándar. Y obviamente cambian los estadísticos T, entonces cambian los p-values. Pero en general las conclusiones, al menos en este escenario, no cambiaron mucho que digamos. En otros escenarios podría decir que sí. Por ejemplo, el único de los pocos casos que cambió un poquito fue este, que daba .03, daba significativo, y acá da marginalmente significativo con los bootstrapping. Ok, podría pasar, pero ese es bootstrapping, y se acaban de dar cuenta que lo corrí y no se demoró demasiado. No se demoró demasiado. En cambio, si yo le digo a este que haga con la G y H, voy a mostrarles hasta acá, pues es hasta acá si va a correr rápido, y le voy a mostrar que en este caso, y lo vamos a dejar corriendo, porque si no, no vamos a perder la clase esperando que termine de correr. Acá va a cargar la base de la GIH. La GIH es una encuesta grande. Los que sean que estén trabajando para el proyecto de investigación con la GIH se van a dar cuenta que son bastantes observaciones, no son 1000, son como para un año, que es lo que yo les asigné, son como 800.000 observaciones. Esta, si no me equivoco, tiene varios años, entonces debe tener un par de millones de observaciones, porque a cada año son como 800.000, entonces ya 2 años son 1.6 y así sucesivamente. Entonces es bastante grande, se va a demorar un poquito hasta cargarla, pues la tiene que mandar a la memoria y va a correr esta regresión que es relativamente simple, pero ahí está. Fíjense, entonces tengo 2. Bueno, no voy a decir el número exacto, 2.8 millones de observaciones. 2.8 millones de observaciones. Y de hecho, en este caso, dado que es tan grande, yo me fui acá y le dije, mire, haga 100 iteraciones nada más, como para que esto no se demore tanto. E incluso así va a ser lento, bien lento. O sea, es la misma iteración de recién, solamente que ahora estoy haciendo 100 iteraciones de esta muestra de 1.000.000. No, ¿qué tanto se demora esta parte? Selection. 1, 2, 3, 4. Y lo único que está haciendo es corriendo esa misma regresión 100 veces, básicamente. Lo que pasa es que es lento.
Eh, entonces, todas estas cosas se pueden, pero obviamente el clásico es más rápido, claramente más rápido. De hecho, puedo quedarme ahí esperando, 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 y así, en la barrita. Porque lo que tiene que hacer, piensen que tiene que pasar a través de 2.8 millones de observaciones. Entonces, por eso es lento. Entonces, el método de bootstrapping está bueno, digamos, pero en muchos casos es computacionalmente ineficiente. ¿Mm? Eso pasa muy seguido. O sea, y además le estoy dando esto hoy en día precisamente también por eso. Hay muchos métodos que suenan muy bonitos, pero que en la práctica son bastante ineficientes y la gente los usa poco precisamente por eso. Son lentos, súper lentos. Y uno no quiere correr una regresión. Uno quiere correr muchas regresiones. Entonces uno no puede estar esperando, ¿cuántos? Ya, 5 o 10 minutos por cada regresión. O sea, no sé cuánto se va a demorar esto. Pero yo lo voy a dejar corriendo. Yo ahora lo voy a dejar corriendo. Mientras vamos haciendo otra cosa, porque si no, o sea, no vamos a pasar la clase viendo cómo va a estar la barrita ahí de azul. Vamos a ir avanzando. Pero como para que vean es lento, súper lento. ¿Okay? Entonces está bueno, es un método que son divertidos, interesantes, pero muchas veces muy ineficientes. Entonces cuando vean, por ejemplo, cosas como máxima verosimilitud muchas veces tiene ese inconveniente, que es lento. En algunos casos súper rápido, en otros casos muy lento. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a regresión múltiple con información cualitativa. Cualitativa. Que es un tema bien importante. Entonces, hasta ahora hemos usado únicamente variables cuantitativas. Cuantitativas. En vez de cualitativas. Que tienen propósitos diferentes. O sea, en una variable cuantitativa, la magnitud de la variable sí tiene algún sentido. Por ejemplo, salario, años de educación, promedio académico, contaminación. Todo eso es una cantidad, una magnitud que a uno le parece interesante. ¿Okay? Entonces, ahí sí tiene el sentido medirlo. En cambio, ahora vamos a pensar variables cualitativas. O sea, ¿qué es lo que están queriendo indicar las variables cualitativas? Es, como dice el nombre, una cualidad, no una cantidad. Entonces, hay el sexo, la raza, la religión, la industria, la región, la ciudad, un país. Cualquier cosa que sea una característica en vez de una cantidad. Una cualidad en vez de una cantidad. Entonces, eso abre muchas posibilidades. A mucha gente le parece bien interesante estudiar. Entonces, ¿cómo se describe la información cualitativa? ¿Okay? La forma más básica, entonces vamos a empezar siempre de lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, la forma más básica de describir algo es simplemente dividirlo en forma binaria, que son hombre y mujer, ya. Blanco o negro, una cosa así. O sea, es básicamente tomar la muestra y dividirlo en dos, y ya. ¿Okay? ¿Lo podemos dividir en más partes? Sí, pero vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, lo podemos dividir en forma binaria, por ejemplo, hombre-mujer, o soltero-casado. ¿Okay? Vamos a ver que a veces eso es un poco arbitrario, porque, por ejemplo, no todo el mundo es soltero, no todo el mundo es casado. O sea, nos está quedando a veces algún grupo que no entra en ninguna de las dos clasificaciones. Eso que parece tan básico, tan obvio, la gente después cuando va a hacer el análisis de los datos, por eso yo les pido que ustedes me pasen su código, no lo hacen, porque no revisan, porque no piensan lo que están haciendo. Ese es el problema. ¿Okay? Empleado, desempleado. También. Ese es otro gran ejemplo. No todo el mundo está empleado o desempleado. ¿Cuál es el otro grupo? Algo de economía laboral se han visto en alguna clase. ¿Cuáles son los que no están? ¿Cómo se llaman esos que no están en la fuerza laboral? Bien que estaban los prerequisitos para la clase. O sea, no era un capricho, no es que hay, o sea, eso solo en alguna clase lo tienen que haber visto. No necesitan llegar a una clase de economía laboral para haber aprendido eso. Cuando vean tasa de desempleo y ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama? La población inactiva.
Está la población activa y la población inactiva. La activa es los que están trabajando y los que están buscando trabajo. Los inactivos es los que no están haciendo ni lo uno ni lo otro. Esas son cosas que sí tienen que ya saber en este punto. También puede ser que tenga libros o que no tenga, también. Y así sucesivamente. Usted no puede pensar binarias, ¿ok? Binarias. Formal, informal. Eso también es otro tema. Los que se quieren meter en esto, si tienen ganas, ojo, que hay que definir bien qué es informal, qué es formal. Y eso y las definiciones todavía de eso son bien gaseosas. ¿Mm? En todos estos casos, las variables tienen un montón de nombres. Se llama binaria, ese es lo que yo le voy a llamar el mejor nombre. Hay otra gente que le llama binomial, no me termina de convencer a mí. También les dicen variables 0, 1. A ver, ¿por qué se le dice 0, 1? En inglés, pero no me usen el Spanglish en el trabajo. No le pongan dummy. O sea, yo sé que se le dice dummy en inglés, pero en el documento tiene que decir binaria o binomial o 0, 1, porque dummy es la palabra en inglés. O también se le dice dicotómica. ¿Ok? Dicotómica. Tiene un montón de nombres. A los efectos de hacer sencilla la presentación, yo hablo de binaria. Binaria tiene que ver con 2. ¿Okay? Vamos a ver rápidamente cómo se ve eso en Python. Veamos cómo se ve eso en Python. Porque es bien interesante cómo lo maneja Python. Entonces vamos para acá. No, acá. Intro binaries. Y miren, ahí sigue. Ahí sigue. Es re lento. De hecho, creo que lo voy a parar. Porque si no. Entonces vamos a correr todo esto. Ah, yo lo estoy exportando no hace falta en realidad. Hoy en día yo creo que ya aprendí bien cómo se hace esto. Pues lo vamos a hacer de las dos formas. Tanto mostrándoselos. Yo voy a interrumpir esto, si no. Listo. ¿Sí, no? Vamos a estar toda la clase ahí mientras estaba corriendo. Listo. Listo. Entonces acaba de correr y cargar la base wage 1. Entonces, vamos a analizar solamente estas variables, porque acá tengo las variables cuantitativas, que son estas tres primeras, y después tengo acá variables binarias. Veamos cómo se ve en la base. Vamos a ver cómo se ve en la base. Luego le puedo poner clic acá, View Data, y vamos a wage 1. Siempre es importante hacer este ejercicio de ver los datos. Esos son los ejercicios que se olvidan de hacer. Ver los datos, nada más. Pero no puedo. ¿Verdad? Sí. Está. Eso. Y voy a también abrir acá. Que se vea bien. Listo. Entonces acá tengo un conjunto de observaciones. Acá tenemos la observación de la primera observación, que por Stata lo pone en 0, no sé por qué, hasta el 35. Entonces, estas son variables cuantitativas, estos son salarios. Yo creo que si no me equivoco, estos son ingresos en dólares por hora. Tengo número de años de educación, esto es la variable, entonces, estas son todas cuantitativas, incluso el tenure, creo que es cuánto lleva en la empresa. Pero después empiezan otras variables acá, que son las cualitativas. Entonces ustedes pueden analizar variables cuantitativas y cualitativas. Fíjense que acá, y eso es típicamente como lo incorporan los lenguajes de programación, los lenguajes de programación no entienden que esto es, por ejemplo, bueno, nos enfocamos en female, que es más fácil. Female normalmente se va a describir así, es el nombre, que female va a caracterizar que es mujer si es 1 y 0 si es hombre. ¿Ok? 1 si es mujer, 0 si es hombre. Y ya. Entonces, uno es el que tiene que entender eso. Uno, ser humano. La máquina no entiende eso. Es uno el que tiene que entender eso. Uno lo está codificando en la máquina, pero fíjense que no aparece acá mujer o acá aparece hombre. O sea, es una forma de codificación. Y tiene sus razones de ser, porque eso le pone como 0, 1.
Podrían ser cualesquiera otras cosas, si uno quisiera. Pero normalmente, la gran mayoría, por razones que vamos a ver, lo codifica 0-1 a una binaria. ¿Okay? Entonces eso es lo más básico que ustedes sí tienen que aprender. ¿Cómo se ve en una base de datos? ¿Cómo se ve en una base de datos? Eso. Obviamente, también suena un poco obvio, pero es súper importante entender a qué se le está poniendo 0, a qué se le está poniendo 1. Porque va a haber gente que no va a estar en 0 y no va a estar ni en 1. Y uno tiene que tener claro eso. Por ejemplo, hombre, mujer, puede haber gente que no se identifique ni como hombre ni como mujer. Esa va a ser la gente missing. ¿Ok? Gente que no hay dato, porque no entra ni en un grupo ni en el otro. ¿Ok? También es importante, vamos a hablar un poquito de eso, sobre el tema del nombre de la variable. ¿Mm? Empleado, lo que acabamos de decir, 1 igual empleado, 0 igual desempleado. Eso que suena tan tonto, ustedes van y después olímpicamente meten la mano, la pata en el código. Porque generan la variable y le ponen ceros a todos. Entonces le están poniendo 0 a los inactivos. Entonces están comparando los empleados versus los desempleados versus los inactivos, que no tiene sentido. Pero como no entienden, o sea, no ven los códigos, no ven la base, ¿okay? Hay que estar prestando atención. Después, desempleado. 0 empleado, 1 desempleado, porque también podría ser desempleado versus inactivo, o activo versus inactivo. Es importante estar prestando atención de qué es lo que uno está haciendo, contra quién está comparando uno. Entonces hay que darle nombres como estos: hombre, mujer, empleado, desempleado. No pongan cosas como género. ¿Qué es género? Para ustedes, digamos, para mí. O sea, ¿género qué significa? Género 1, 0, 2, 20, o sea, ¿qué es género? O fuerza laboral. ¿Qué es fuerza laboral? O sea, pero pongan cosas que tengan sentido, nombres que tengan sentido. Para usted y para mí, obviamente. Pero especialmente para ustedes. Después, bueno, ustedes son los que van a meter la pata. ¿Ok? No es un tema estadístico, sino de claridad. Hay que ser claro en lo que uno está haciendo. Si a ustedes no se les entiende, es culpa de ustedes, no del que está leyendo. Es como cuando escriben en los exámenes cualquier cosa, yo le digo, no se entiende. Ay, profe, pero obvio que no le voy a bajar la nota porque no se le entiende. Si a ustedes no se le entiende, es porque ustedes no entienden el tema. ¿Okay? Hay que ser claros en la exposición. ¿Okay? Obviamente, podremos usar cualquier valores para diferenciar, obviamente. ¿Okay? Podríamos poner 1, 2, podríamos poner 1, 6. ¿Okay? De hecho, por eso es importante cuando procesen, por eso una de las primeras tareas de la entrega era procesar las bases. ¿Por qué? Porque los organismos estadísticos no le ponen 0, 1, no son tan aplicados y limpios. Muchas veces le ponen 1, 2, o le ponen 1, 6, o le ponen 0, 9. Toca que uno se ponga en la tarea de ver cómo el organismo estadístico lo hizo. Por eso está el cuestionario, el diccionario y la base de datos. Todo eso hay que aprendérselo. Yo sé que es aburrido, pero hay que aprendérselo a hacer. Si no, las cosas salen mal. A ver que por qué él se elige 0,1 porque es útil para hacer regresiones. Vamos a ver ese tema. Entonces, vamos a algo rápido, algo muy sencillo. Salario versus una binaria mujer. Sencillito, sencillito. Entonces, la idea es que es igual a 1 si es mujer, 0 si es hombre. Entonces, vamos a ver que esa codificación es muy útil, ¿ok? A la hora de estudiar las regresiones. A la hora de estudiar las regresiones. Entonces, si ustedes lo toman en esperanzas a este modelo, básicamente lo que están midiendo ese delta es la diferencia en el salario esperado para las mujeres respecto al salario esperado para los hombres. Eso es lo que están calculando. ¿Mm? En términos de esperanza. O sea, entonces básicamente están sacando la diferencia promedio, ¿ok? Del salario de las mujeres versus el salario de los hombres. Entonces, la idea es que esto mide la diferencia
salarial promedio de las mujeres respecto a los hombres. Obviamente, controlando por el término de error 1. ¿Okay? Eso es lo que están haciendo. Están calculando una diferencia entre los grupos. Una diferencia entre grupos. La diferencia es la variable dependiente. Entonces, lo que mide eso es la clásica que yo le pongo en los exámenes, interprete tal cosa. ¿Okay? Entonces tienen que entender qué es lo que están haciendo con el básico y después lo vamos a ir complicando. Porque después pueden poner una binaria, dos binarias, tres binarias, pueden ir poniéndole todas las binarias que quieran. ¿Okay? Pero hay que entender qué es lo que uno está haciendo. En la práctica, típicamente el cálculo con sombrerito es la diferencia salarial promedio. O sea, está el salario promedio muestral, porque esto es en la población, esto es en la muestra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes le pueden poner también otros controles, ya sean binarias o continuas. Binarias o continuas. También se puede, porque eso ya lo deberían saber manejar bien. Regresiones simples, regresiones múltiples. Entonces ya acá estamos haciendo ya regresiones múltiples. Acá ya le están agregando años de educación. Acá la binaria es la misma, la diferencia es que ahora están controlando por educación. Entonces también están calculando la diferencia promedio del salario de las mujeres respecto a los hombres, pero ahora controlando por educación. Y así ustedes pueden controlar por un montón de otras cosas. El mismo en ambas ecuaciones. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces la misma mide la diferencia controlando por la educación. Entonces es la diferencia salarial promedio de las mujeres respecto al hombre dado el mismo nivel de educación. Porque están controlando por educación. Es la idea de las primeras clases del ceteris paribus. Están poniéndole controles por otras variables. En la práctica, básicamente lo que están haciendo es controlando acá, diciendo que están haciendo el cálculo de la diferencia muestral, pero controlando por educación. Hasta ahí todo se ve súper fácil, pero vamos a ver gráficamente, por ejemplo. Eso gráficamente, ¿se acuerdan que en las primeras clases yo le había dicho que las funciones lineales eran importantes? Bueno, acá vuelve a aparecer, porque es todo lineal, ¿ok? Entonces la idea es que es el desplazamiento del intercepto entre hombres y mujeres. Básicamente, lo que están haciendo es sumar el salario, la educación, al hacerlo controlando por educación, lo que están calculando es esto para los hombres, fíjense que la binaria no está, y están calculando, y para los hombres entonces, el salario predicho es el beta 0 cuando la educación es 0. Función lineal. Función lineal. Función lineal. A una función lineal a la cual le están introduciendo binarias. ¿Verdad que se complica más a medida que esto le vamos agregando más ingredientes? Desde la primera clase hasta esta. En cambio, para las mujeres, dado que la binaria es 1, aparece el delta. Entonces, para las mujeres, este es la ordenada al origen. Es una ordenada al origen diferente a la de los hombres. Lo que sucede es que para los dos grupos están suponiendo que el beta 1 es el mismo. Y lo que cambia es la ordenada al origen. ¿Okay? La pendiente es esta entonces. Y el delta es la diferencia que hay acá. Debería haberle puesto, la próxima vez le voy a poner. Este es el delta. Lo que están suponiendo es que en este caso el delta es negativo. En este caso, en vez de positivo. Sí, porque normalmente pasa eso. O sea, en promedio las mujeres tienen ingresos laborales promedio menor a lo de los hombres. Entonces, esa es la interpretación gráfica de esto. Entonces, ahí ya se va entendiendo por qué es interesante usar el 0,1. Se puede usar otras cosas, pero el 0,1 es útil por estas razones. Obviamente, ¿por qué no agregar hombre igual a 1 a la regresión? Por una razón muy sencilla. Básicamente tienen prueba de multicolinealidad perfecta. Okay, básicamente lo que pasa es que hombre, la binaria de hombre más la binaria de mujer, la binaria de mujer más la binaria de hombre va a ser igual a 1 siempre. O sea, es una combinación lineal perfecta. Eso de nuevo viene de las primeras clases de regresión simple. O ya no, esto ya era regresión múltiple. Era uno de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple.
Entonces, ¿te acuerdan que está todo conectado? Bueno, ahí está todo conectado. Por eso le digo que esto se va a ir complicando cada vez más. Estamos haciendo lo básico nada más en este punto. Eso que está acá se llama trampa de variables binarias o trampa de variables dummy. ¿Ok? Por eso nadie lo hace. Porque no tiene mucho sentido. ¿Ok? Stata y Python y demás lo van a tirar. Bueno, Stata, pero Python creo que no lo tira, lamentablemente. Entonces, en la regresión, si esto es mujer igual a 0, si hombre, estamos tomando lo que se llama, esto va a ser muy importante en el uso de variables binarias, estamos usando a los hombres como el grupo base. Siempre que el 0 es el grupo, lo que se denomina el grupo base o grupo de referencia. Podrían usar el grupo base o grupo de referencia que quieran. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero es importante que ustedes sí lo tengan claro. Podríamos utilizar a las mujeres como el grupo base, o sea, estamos invirtiéndolo. O sea, podríamos tomar salario y poner hombre en vez de mujer. No podemos poner las dos, lo acabo de decir. ¿Okay? No me digan por qué. Entonces, acá se están poniendo hombres, entonces están usando a las mujeres como el grupo de referencia. Entonces, este es el intercepto para las mujeres y este es el intercepto para los hombres y esta es la diferencia salarial promedio de los hombres respecto a las mujeres. Están dando vuelta el análisis, pero es lo mismo. De hecho, en las regresiones, cuando ustedes hacen el cálculo, les tiene que dar el mismo número solamente con negativo. O sea, están cambiándolo, están cambiando la resta. ¿Okay? Eso es todo. Fácil. Entonces, la conexión entre ambas cosas es esta, en un tema algebraico. Háganlo en la casa. Eso puede ser un buen ejercicio para examen también. Poder hacer que prueben eso. No es difícil. Es regaladísimo. Y uno les pone esos 10 puntitos, todo el mundo en blanco, la mitad de la clase en blanco. O sea, ni siquiera hacen el esfuerzo. O sea, esa es la vagancia. Ese es su peor enemigo, vagancia. O sea, ese es el peor enemigo para ustedes. Obviamente, nada va a cambiar en términos estadísticos, pero a la hora de hacer interpretaciones sí. Porque cuando eso está en las regresiones, porque esa es la clásica que también me entregan las regresiones y no me ponen el grupo base. Yo digo, entonces, ¿cómo puedo leer la regresión si usted no me dice cuál es el grupo base? O sea, tengo que adivinar. Entonces, eso es clave para la práctica, ¿ok? Construir las variables correctamente. Saber a qué grupo le asignamos 0, a qué grupo no. Si no, podemos tener resultados cegados o directamente que no tienen ningún sentido, ¿ok? Que tienen ningún sentido, porque básicamente están armando mal las variables, no saben cuál es el grupo base. Y esas son las cosas que yo les pregunto y no saben responder. Ay, no sé, profe. Yo le digo, ¿pero no se han dado cuenta en el código? No dimos cuenta, profe. Y ahí es donde se les baja la nota. Porque el código está mal hecho. ¿Ok? Obviamente, ¿podemos agregar más variables? Claro que se puede agregar todas las variables que ustedes quieran. Todas las variables que ustedes quieran. En este caso estoy agregando puras cuantitativas. ¿Okay? La idea es que la interpretación ahora mantiene constante todas las otras variables que estemos considerando en el modelo. Entonces, básicamente estamos diciendo, esta es la diferencia salarial de las mujeres respecto a los hombres controlando por todo lo que sea que ustedes estén introduciendo ahí. ¿Ok? Hay varios ejemplos con la GIH y ejemplos de Wooldridge. ¿Okay? Y vamos a ver esto, que es de Python, que es la característica Boolean. Python sabe manejar binarias. En el caso de Python, Python les llama Boolean Variables. Boolean Variables. Yo, como para que también se interioricen en cómo Python maneja este tipo de cosas. Y como para que sepan que también entra dentro de la programación. En la programación aparece un montón de cosas como estas solamente que le dan nombres diferentes. Esa es toda la cosa. Y toca acostumbrarse a esos otros nombres. Entonces vamos a GIH Binaries. Entonces acá tengo la GIH. Vamos a cargar los datos. Voy a correr algunas regresiones. Creo que, sí, acá ya lo tengo como ustedes. Así como ya deberían acostumbrarse a esto. Esto es lo que le voy a poner en los exámenes. Se va a demorar un poquito, pero no demasiado.
La base es un poquito pesada. Este es el tipo de tablas que así me lo tienen que presentar y así casi con seguridad va a aparecer en los exámenes. Y así es como ustedes lo tienen que saber leer a esa tabla. ¿Ustedes no saben leer esa tabla? No pueden pasar esta clase. Es así de simple. Entonces, vamos con la primera. ¿Dónde tengo? Acá está. Vamos con la primera. Que es la más fácil. Entonces, empecemos fácil. Esto es la variable dependiente que es salario al mes. Está medido en pesos, pesos colombianos. ¿Okay? Y la binaria dice ahí mujer. Está muy clarito. Lo estoy definiendo igual que en las diapositivas. Pero ¿cómo leería yo este coeficiente? El más fácil, regresión simple. ¿Cómo lo leen? Uh-huh. No, no, no se reduce. Eso es lo mismo que decir causa. No se reduce, tampoco disminuye. No, tampoco. Acabo de decir, es una diferencia de promedios. Una diferencia de promedio, lo acabo de decir. Entonces, ¿cuál es la diferencia, la diferencia de salarios? ¿Cuál es la diferencia? En la primera, en la columna 1, ¿cuál es la diferencia? Exacto, eso es, ya, eso es. Es una diferencia de promedio. Pero yo entiendo la confusión, es que hay que tener mucho cuidado, me voy a adelantar un poco, pero eso es un punto que es importante. Entonces quiero zanjar esa diferencia, pero ya, pues llegan hasta el final de la clase diciendo esas cosas. Que haya una diferencia, o sea, que ustedes les dé, bueno, no le vamos a poner beta, le vamos a poner beta, sí. No, no, ni siquiera beta, delta. Delta 1. Que sea estadísticamente significativo, no implica que haya reducción, aumento en Y. No significa eso. No significa eso, ojo. Esa es una advertencia importante. Vamos a hablarlo por qué. O sea, no o sea, puede ser como puede que no sea. Es simplemente una diferencia de promedio. Lo único que ustedes pueden decir es que hay una diferencia de promedios. ¿Ok? Vamos a hablar mucho de eso, porque básicamente decir esto es lo mismo que cuando ustedes habíamos dicho en las primeras clases que están confundiendo correlación con causalidad. Es lo mismo. En una es así, en una esa no. O sea, lo único que están diciendo es que entre los dos grupos hay una diferencia. Nada más. Nada más. Eso es todo lo que están pudiendo decir. Hay que hacer unos esfuerzos enormes para decir si hay un aumento, si eso que ustedes están calculando puede tener una interpretación causal. Sí. O sea que se llaman reducir esos 100 a la diferencia que es Sí. a los 800, que es el intercepto. O sea, como para leerlo de esa forma. Ah, no, tiene esa misma interpretación. Vos podés decir que es la diferencia estimada en intercepto entre las dos personas. Lo que pasa es que es una regresión simple.
Entonces, en la regresión simple ni siquiera estás controlando por educación. Entonces, ahí no hay nada con pendientes. O sea, entonces ahí simplemente, ahí lo único que estás haciendo es una diferencia de promedios salariales, nada más, nada más, nada más. Pero ojo con esto, ojo con esto. Máximo te dicen, hay una diferencia entre grupos, nada más, no dicen otra cosa. Vamos a insistir mucho con eso, con este tema. Ahora sí, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Vamos a la segunda. En la segunda hay 3 controles, la variable dependiente no ha cambiado. Entonces, ahora sí, puede ser en esa línea. Esto se puede interpretar como una diferencia en intercepto, dado que ya estoy agregando otras variables. ¿Okay? Ya estoy agregando otras variables cuantitativas. Entonces, en este caso, ¿cómo interpreto este otro número? Este nuevo. Sí, ese de acá. El promedio, la diferencia entre el salario por mujer y hombre. La mujer gana 272.000, que son 19.000, Ujú. controlando Por. en años de experiencia y antigüedad. Y eso es todo. O puede ser, como me decían recién, ¿cuál sería la interpretación? La misma interpretación, solamente que ahora en términos de intercepto. Es lo mismo de recién, solamente que ahora también lo puedo interpretar así, si quiero. O sea, las dos son válidas. No, simplemente decís que se estima una diferencia de intercepto de tanto. De intercepto, controlando obviamente de nuevo por ta. Entonces, se puede decir que es una diferencia promedio controlando por otra cosa o una diferencia de interceptos controlando por estas otras cosas. Y ya, eso es todo. Pero exactamente, digamos, en este caso, ¿cómo se dice? Acá decís que se estima una diferencia de las mujeres respecto a los hombres de 272.619 pesos, no olvidemos lo decimal un segundo, en el intercepto, controlando por educación en años, experiencia y antigüedad en la firma. Ya, eso es todo. Los números entre paréntesis, ¿qué son? Es que son, La diferencia. ¿cuáles son, qué son los números que están en paréntesis? Eso sí lo deberían saber. ¿Es que no leen? ¿Es que no leen? Por eso le va mal a los exámenes, porque no leen el examen. Hay que leer. ¿Qué son las estrellas? ¿Qué es eso? Ah. Entonces, ¿qué están indicando las estrellas? ¿Qué son estas cosas? Estos números. Sí, ya sé que son los niveles de significancia, pero ¿qué es esto? Ese P, ¿qué está indicando el P? Eso sí lo tendrían que saber. Los p-values. ¿En qué no leen? Bueno. Entonces, bueno, pero en línea con eso, por ejemplo, en la regresión simple, la diferencia estimada, eso es pregunta de examen, la diferencia estimada de salarial entre hombres y mujeres, ¿esta es estadísticamente significativa? Argumente. No es sí, no, porque así de vagos son. Pues en sí, no. Sí, no, argumente. Les estoy preguntando. Regresión simple. La diferencia salarial promedio entre hombres y mujeres.
es estimada significativamente, es una diferencia estadísticamente significativa, sí o no. Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es el nivel, a qué es el nivel de significancia? ¿No? ¿Respondan? Sí, hay una significancia en 1%. Ya, eso. ¿Por qué? Porque el equivalente menor a 0.1. Eso es todo. Eso es lo que hay que decir. ¿Ya? ¿Es muy difícil? No, no es difícil. Sigamos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha cambiado? A ver, rápido. Eso sí ya deberían darse cuenta. ¿Qué ha cambiado de la 1 y 2 respecto a las 3 y 4? Va, ¿qué ha cambiado en la 3 y 4 respecto a la 1 y 2? Tiene que agilizar el ojo. Eso. Esas son las cosas que hay que ir leyendo. Entonces, ahora esta diferencia que les está diciendo. En la 3, regresión 3. La diferencia entre una y hombre y mujer es de 303 Pesos. por Sí. controlando por. No, estamos en la 3, estamos en la 3. Ahí no hay controles. Ok, pues ¿cuánto es? Ok, entonces hay que decir, la diferencia salarial promedio en el salario por hora de las mujeres respecto a los hombres es 312 pesos menos. Okay. ¿Es una diferencia estadísticamente significativa? Sí. Sigamos. Ahora, esos son 312 pesos. ¿Qué pasó acá? Ahora, ¿qué pasó en la 4? ¿Y ahora qué pasó con esa diferencia estimada? Sí, en términos negativos aumenta, digamos, porque es más negativo. Ok, sí. Entonces ahora pasó de 312, o sea, menos, a 869 menos. ¿Ok? Controlando por estos otros factores. Listo. Sigamos. ¿Qué ha cambiado ahora en las 5 y 6? Ahora es log. ¿Ok? Ahora es log. Pregunta. ¿Cómo? Una semi-elasticidad. ¿Okay? Ahora es, ¿qué tipo de regresión es ahora? Al revés. Log nivel. ¿Okay? Entonces ahora, ¿cómo les toca interpretar esto? Que la diferencia estimada salarial entre hombres y mujeres, el salario de mujer es de 40% menos que el salario de la Ok, perfecto. Hasta casi. ¿Por qué? Es log nivel. ¿Qué les había dicho yo de cuando ya nos pasamos en una log nivel de por arriba de 0,10? Negativo o positivo. ¿Qué hay que hacer? La fórmula. Entonces, usando la aproximación exacta, ¿cuál es la diferencia de esta? A eso lo pueden poner en la calculadora. Para eso la calculadora. ¿Cuál es la diferencia exacta? Ya que están pegado al celular. ¿Cuánto es la exacta? Parece que es 40%. ¿Cómo? 40.5. Porque no es la exacta. Hay que usar la exacta. ¿Cuál era la fórmula para hacer la exacta? ¿De qué no repasan? La vagancia. La señora vagancia los persigue. La fórmula exacta es esa. Señores Pereza.
Ahora sí. ¿Cuánto es? Tanto con celular y no lo saben usar. Pase eso. Eso. ¿Ven que es más alto? ¿Es una diferencia grande respecto al 40%? Sí. Entonces, ojo. Lo mismo. En esta otra. Entonces, bastante más alto, ¿no? ¿Ven que es importante la fórmula exacta? Entonces, esa es la interpretación, bueno, la magnitud al menos, pero entonces, ¿cómo lo interpretan en ese caso, con esa aproximación exacta en la regresión 6? La diferencia salarial estimada entre el salario del hombre y el salario de la mujer. El salario de la mujer es de 66,03 menos que el del hombre. Sí. Ah, Ceteris paribus o diciendo controlando por. pero por educación de experiencia y antigüedad. Ok. Y ojo que es el log de salario al mes. Ahora bien, nos pasemos a este, salario por hora. Este que está acá. Ahí pueden usar, acá ya empieza a ser un poquito opcional usar la exacta o no. Usen la exacta, por ejemplo, ahí. Usen la exacta. Con la estimación en 7. Entonces 14.6, 15. Ahí es como, es medio. Hay alguna diferencia, pero no es wow. Entonces, ¿qué les está diciendo esa interpretación? Usemos la exacta. 15 ¿cuánto? 15.2. 15.7 o 15, 16, pongámosle. Entonces, 16%. Entonces, ese 16%, ¿qué les dice? Que se estima que La diferencia eso. de salario por hora entre hombres y mujeres es de 15,7. Sí, bueno, puede ser ceteris paribus, ¿no? Pero básicamente están calculando ahí una diferencia de salario por medio. ¿Cuál tipo de salario? Salario por hora. Esa parte es importante. Si no, ahí es donde se les baja la nota en los exámenes, porque en vez de poner solo salario, no, es salario por hora menos 1, menos 2 puntos. Es donde van perdiendo puntos. Respuesta incompleta, nota incompleta. El último. Ahí sí usan la aproximación exacta. Entonces ahí fíjense, de 25 a 28 ya se empieza a notar una diferencia. Entonces sumamos que 28% nada más. Entonces, ese 28%, ¿cómo lo interpretan? En la última regresión. Estima que la diferencia salarial por hora entre el salario del hombre y el salario de la mujer es de 28% menos. Exacto, ya. Controlando por, aquí es todo eso. ¿Ok? Exacto. En todos los casos, ¿son estimaciones de diferencias estadísticamente significativas, sí o no? Sí. ¿Okay?
En todos los casos. Entonces, esas son las cosas que yo les voy a pedir a ustedes. Y les voy a poner una tabla como esa. Que interpreten cada uno de los casos. Vamos a ver qué tengo acá abajo. Ah, sí, lo pueden mandar a Excel, pero no vamos a hacer eso en este punto. Sí, bueno, pero lo pongamos de todas formas. A mostrarles que sí se puede, va, que les da vagancia. Pueden llevarlo acá. Cables path. Ya lo tengo acá. Cables. Lo voy a mostrar simplemente para que vean que no es complicado. Pueden ir acá. Acá lo tienen. Y eso es lo que yo les voy a pedir para el trabajo. Lo mandan a Excel, lo ponen así, lo ponen bonito. Le pueden poner formato que quieran. O sea, hagan un esfuerzo. Mandarlo a Excel no es difícil. No me digan, ay, profe, que no sabíamos cómo hacerlo. Me ponen pura captura de pantalla después. ¿Cómo? Sí se podía. ¿Era muy difícil? No, eran 2 comandos nomás. Me pueden poner bonito, ¿ves? Era este comando y este comando. Y tienen todos los códigos en Teams. Ay, que le da pereza. Ese es el problema de ustedes, la pereza. Veamos este otro. Entonces acá pueden jugar también. Ya está. También lo pongo acá. Porque estas son las cosas que yo les pongo en los exámenes y no saben qué responder. Les pongo esto. Y de ahí pregunta examen. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en la muestra? Con eso se lo puedo responder. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en la muestra? ¿Cuánto es? 47.9. ¿Qué es lo que tienen que ver para sacar ese porcentaje? ¿El promedio de qué? De la binaria. Ya, eso es todo. ¿Ven que sí se puede? Ah, que yo les pongo. Y el que está redormido en el examen. Profe, pero hay preguntas. Porque ahí es el que yo me doy cuenta, el que sí está prestando atención en las clases y el que no está prestando atención en las clases. Es acá. El promedio de las binarias es igual al porcentaje de unos. Y en el caso del 1 es mujer. Si yo hubiera puesto hombre, sería el porcentaje. Y así puede ser para cualquier cosa. Yo les puedo poner informal, les puedo poner desempleo, les puedo poner lo que quieran. Vean la media. Vean la media. Siempre que sea una binaria, hay otro tipo de variables. Pero en el caso de una binaria, por eso es útil codificarla como 0,1. Porque también el promedio sirve a esos propósitos. Vayan sacando ideas para su propio trabajo. ¿Okay? Vayan sacando ideas. En cambio, acá no. Acá no. En los otros casos no. Esos son promedios, promedios de variables cuantitativas. Eso ya lo conocen, eso ya lo manejan. O deberían manejarlo. ¿Ok? Listo. Dicho eso, hacemos esto. Y acá está presentado de otra forma, porque hay miles de formas, al menos en Python, de mostrar estas cosas. Uno lo puede mostrar también así. Entonces, por ejemplo, esto, si mal lo recuerdo, esto es salario en nivel. Entonces, la interpretación en nivel. Y creo que esto es salario por hora. Entonces, esta interpretación, y esto creo que está en dólares, no en pesos, porque esto es una variable de Estados Unidos, ¿cómo interpretarían este numerito que está acá? Este que está acá.
el coeficiente estimado para female, el beta, el B. B o beta, se podría haber puesto beta. ¿Cómo interpretan eso? Wage es salario por hora. Sí. ¿Menos qué? ¿Pero menos qué? Peras, banana, manzana. No, dólares en este caso. Dólares. Listo. O sea, que hay que poner controlando por. Eso de tenure es antigüedad en la firma. ¿Okay? Listo. Ahora bien, eso está bien. Eso es básicamente una extensión de lo que hicimos hasta ahora. Pero esto es lo último que les voy a poner. Por lo menos hasta aquí. Python tiene una herramienta, o sea, simplemente para que vayan aprendiendo más Python, que se llama Boolean. Boolean. O sea, esta variable se termina volviendo una Boolean. Is female. O sea, lo que le estoy diciendo es, mire, esta female cuando es igual a 1 se vuelve una Boolean. O sea, básicamente es la forma que tiene Python de llamarle a las binarias. ¿Okay? Y lo va a interpretar correctamente. O sea, si ustedes le ponen acá is female, ¿ok? Después él lo va a entender a esto como una binaria y lo va a incorporar adecuadamente en la regresión. Va a dar lo mismo, obviamente debería dar lo mismo, pero es para que entiendan cómo lo maneja Python. Da lo mismo. La diferencia es que fíjense, ahora le ha puesto una notación un poco exótica, t-true. T-true significa que eso es para cuando la binaria sea verdadera, cuando sea 1. O sea, esta es la fórmula de decirle a que la boolean es válida cuando es 1. También se podría dar vuelta, ya voy a explicar cómo es para dar la vuelta. O sea, false. Entonces, false sería si es 0, o sea, si es hombre. ¿Okay? Obviamente, pero obviamente la estimación puntual es la misma, porque lo tiene que dar. ¿No? Sería muy raro que no dé. Pero como para que vean cómo hay diferentes formas de verlo. Y de hecho, podemos fijarnos, si mal no estoy, View Data, Wage 1, cómo lo maneja. Vamos a poner por acá. Creo que al último en una de esas. Fíjense cómo se ve. Es interesante. Entonces, en vez de ponerle 0,1, en vez de ponerle 0,1, le pone true, true, false, 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 true, 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 false, false, false. O sea, básicamente, este es 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Por ahí la forma que tiene Python de manejar estas variables. Eso es una boolean. ¿Okay? Es una boolean. Ustedes lo quieren trabajar solamente como 0,1, ok, está todo bien. Pero como para que vean que hay más mundo más allá de dejarlo en 0,1. Hay un tema gigantesco en toda esta historia, por eso hice hincapié en esto de ojo de hablar de disminuye, aumenta. Porque otro tiene que ver con un poco de evaluación de impacto y otro con otra literatura. Pero vamos a hablar de evaluación de impacto. Estas binarias son muy usadas, pero súper usadas. Hay una literatura gigante ya en este punto, que se tratan de estudiar efectos de políticas. ¿Ok? Efectos de políticas. Sobre individuos, sobre firmas, sobre países, sobre ciudades, sobre lo que ustedes quieran. ¿Ok? Sobre lo que ustedes quieran. El tema es que hay la clave es armar una buena binaria en esos escenarios. En donde ustedes quieren un grupo control, ¿ok? Que va a ser el grupo, en términos de binarias, el grupo de referencia es el grupo control, que es el que no participa en el programa o el no afectado por el programa, y el grupo tratamiento, que es cuando la binaria es 1, la gente que sí forma parte del programa o sí es afectada por el programa. Eso es súper importante, se usa muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, el caso de los medicamentos.
Entonces, típicamente lo que se hace con los medicamentos es tomar un grupo, típicamente que tienen alguna enfermedad, obviamente. Entonces, se toma al grupo que tiene la enfermedad y hay un grupo al que se le da la medicina, hay otro grupo que no se le da la medicina. Pues de ahí vienen esos nombres. ¿Okay? Grupo control, grupo tratamiento. ¿Cuál es la idea? Comparar después los dos grupos y revisar sobre si el medicamento tuvo los efectos esperados o no. Pero hay que comparar, tener dos grupos de referencia. ¿Mm? Lo difícil en economía y en ciencias de economía sociales en general, que es muy difícil controlar por el hecho de que típicamente esos grupos son no aleatorios. No aleatorios. ¿Por qué? Porque en medicina es un poco más fácil. Ya lo hemos visto en las primeras clases. ¿Se acuerdan las primeras clases o los experimentos aleatorios y todo eso? Acá vuelve a aparecer. O sea, no es que yo les estoy dando las cosas así como por perder el tiempo. No, está acá. Entonces esa es la idea. Vamos a ver, por ejemplo, rápidamente esto de entrenamiento. JTrain Binaries. JTrain Binaries. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Muy sencillo. Muy sencillo. Lo que se va a hacer, esto es un grupo de firmas, la variable se llama, la base de datos, no la variable, se llama JTrain. Entonces, esto es número de entrenamiento por empleado y esto es si la firma recibe lo que se llama un training grant. ¿Qué es un training grant? Es básicamente un subsidio que le da el Estado a ciertas firmas, esto es un programa de entrenamiento clásico, a una evaluación de impacto clásica, en donde hay un grupo al que se le da el subsidio y hay otro grupo que no se le da el subsidio. ¿Ok? No se le da el subsidio. Ahora, si ustedes corren, obviamente, la regresión, quieren ver sobre si ese subsidio tiene el efecto, o por lo menos desde el punto de vista de la evaluación pública, quieren ver si entregar ese subsidio sirvió o no sirvió. ¿Ok? Y es un subsidio destinado, de nuevo, a entrenamiento. Entonces, si ese es cierto, ¿qué deberían encontrar antes de correr cualquier cosa? Si ustedes están asignando un subsidio, ustedes lo que están asignando el subsidio es para que las firmas entrenen más a sus empleados. ¿Qué deberían ver? En teoría, estamos hablando en teoría en el aire por ahora. ¿Y cómo voy a darme cuenta si sirvió o no? No sé, hay mejor trabajo, digamos. O sea, ¿para qué es el subsidio? ¿Para qué está pensado el subsidio? ¿Para qué está pensado el subsidio? Acabo de decir. Entrenamiento. ¿Qué hay dice? ¿En que no leen? La vagancia. Entonces, ¿qué deberían ver? Si el subsidio está destinado a entrenamiento, ¿qué deberían hacer las firmas? Si el subsidio sí funcionó. ¿Deberían qué? Sí, pues suponiendo que entrenar más a la gente logra más ventas, digamos, por eso otra discusión. Pero en términos básicos, ¿qué deberías ver? Gente más capacitada. Más capacitada, más entrenamiento. O sea, lo que debería hacer la firma es entrenar más a su gente. De mínima, digamos, debería haber eso. ¿Ok? Y ese debería ser el propósito de cualquier subsidio. O sea, el subsidio es para tal cosa. Esa tal cosa debería aumentar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el gran problema? Que ustedes deberían comparar a las firmas que ustedes le dan el subsidio versus otras firmas. ¿Ok? En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente comparar la firma respecto de las que no reciben el subsidio. Y ya. Después la cosa se va a complicar más.
Entonces vamos a hacer esto. Voy a correrlo simplemente. Entonces esto está medido en horas. Horas de entrenamiento. Y fíjense, esto es Grant. Grant. Y esto es controlar por ventas y controlar por número de empleados. Supongamos que las horas están medidas simplemente en horas, qué sé yo, de entrenamiento a la semana, al mes, no sé cuál es la unidad exacta. Pero no importa, digamos, en este punto. Es número de horas de entrenamiento por empleado. ¿Cómo leen entonces este número? Ese número que está estimado acá. Solo ese, solo ese. ¿Cómo leen ese número? El número estimado para Grant. Para Grant. Recuerden, Grant es una binaria, nada más. Es la interpretación de una binaria. Es la misma interpretación que hemos hecho hasta ahora. No tiene gran misterio. La única diferencia es que Grant ahora es 1 sí que. Ya sé que 1 y 0, pero 1 ¿qué significa? Que reciben. ¿Qué es lo que reciben? Esas firmas. Es subsidio. Subsidio para entrenamiento. Es a nivel firma. Es una firma que sí recibe el subsidio. Ahora, 0 ¿qué es? Que no recibe el subsidio. Entonces, ese 26.25, ¿qué significa? No. ¿Alguien más? Lean la dependiente. ¿Diferencia en qué? En las horas de entrenamiento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo leen el 26.25? Que la diferencia de horas de entrenamiento cada tres es de 26.25 si recibieron Respecto a... No, no es si recibieron el entrenamiento. el subsidio Uh-huh. Respecto a las que no reciben el subsidio. Es una binaria. O sea, a ver. Entonces, es la diferencia de horas promedio de entrenamiento de las que reciben versus las que no reciben. Controlando por... No, salario no. Eso. Ok. Ahora bien, pregunta del millón. Bueno, dos preguntas. ¿La diferencia es estadísticamente significativa? La diferencia en horas de entrenamiento de las firmas que reciben el subsidio versus las que no reciben es estadísticamente significativa. Sí, ¿por qué? El pi-value tiende a cero, okay, pero no importa, está por debajo de 0.01. Eso es evidencia de que efectivamente el subsidio aumentó las horas de trabajo, ¿sí o no? Las horas de, perdón, de entrenamiento. ¿Que sirvió? La respuesta es no sé. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si efectivamente es gracias al subsidio o es a cualquier otra cosa. Simplemente lo único que pueden decir es la interpretación que acabamos de decir. Hay una diferencia entre los dos grupos de firmas. Y nada más. Vamos a ver evaluación de impacto, que es toda esa literatura gigante,
trata de realmente atribuirle a esto la política o el programa que es del interés. ¿Okay? Lo único que ustedes pueden decir en este punto es que hay una diferencia significativa, lo que acaban de decir. El pi-value hay una diferencia en promedio estadísticamente significativa. Eso es lo máximo que se puede decir en este punto. Hay que hacer mucho más para decir si esa diferencia que estamos estimando se la puede atribuir al programa. Eso es bien difícil. Vamos a hablar y si tenemos tiempo en esta clase, vamos a ver uno de los métodos más sencillos que existen para tratar de hacer eso. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito del problema en este punto, no de las soluciones. Porque hay que tener cuidado con las interpretaciones causales. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Ustedes, de nuevo, pueden decir siempre hay una diferencia entre los dos grupos y hay una diferencia estadísticamente significativa. Eso es fácil. Eso es fácil. Porque no se sabe exactamente si uno está controlando por suficientes factores para ver si la diferencia entre esos dos grupos es un efecto causal. Eso es bien difícil. Por lo que ya hemos dicho a lo largo de toda esta clase. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema que tenemos desde la clase 1 en esta clase? ¿Cuál es el muchacho que siempre está molestando? El U. El U. El U siempre molesta. El U siempre molesta. Entonces, eso se refiere a suficientes factores. El U. ¿Ok? Ejemplos. Ustedes no pueden decir que el hecho de ser mujer automáticamente reduzca el salario. No se puede decir eso. No se puede decir, el hecho de ser mujer disminuye los salarios. ¿Se están controlando por suficientes factores, sí o no? Bueno, entonces una literatura gigante estudia eso. Trata de controlar suficientes factores para ver si la diferencia que hay entre hombres y mujeres se debe a un tema, por ejemplo, discriminación o se debe a cualquier otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, hay un paper súper interesante, creo que eso lo sacaron en 2001, 2002. Súper interesante que hicieron un experimento. Básicamente pusieron a audiencias, digamos, de contratación para orquestas, creo que era. Y entonces la idea era hacerlo sin telón y hacer que audicionen hombres y mujeres. Y después le ponían un telón. Entonces, claro, para que se escuche solo la música, digamos. Entonces la idea era identificar si era que había una diferencia entre que la gente viese que era hombre o mujer con el telón, que es lo único que se escucha la música. Entonces uno no puede saber si es hombre o es mujer. Y controlar sola y tratar de ver si había diferencia en la contratación. Entonces, fíjense lo complejo que es, porque se tienen que poner a pensar en una cosa en donde están evaluando solamente una característica que es la calidad del sonido y controlando por todos los otros factores. O sea, controlando por este muchacho, que es el que siempre molesta. Entonces es complicado. Otra puede ser el tema del grant, el tema de los subsidios o los programas sociales. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar a la hora de asignarlo? O sea, si ustedes abren la oferta, obviamente, y le dicen, levante la mano la firma que quiera subsidios. ¿Cuál es el tipo de firma que ustedes creen que van a levantar la mano y van a querer el subsidio? La más pequeña. ¿Por qué? Exacto, que son normalmente las que tienen menos recursos. Entonces, las más grandes, casi con seguridad, no van a pedir el subsidio. Entonces, ya tengo ahí lo que se llama una selección no aleatoria de firmas. O sea, se dice que la gente se autoselecciona en los programas. ¿Cómo controlar por eso? También es bien difícil. ¿Okay? Bien difícil. Entonces, hay que controlar por todo ese tipo de cosas. Bien. Eso lo vamos a ver un poquitito en esta clase, no de todo, pero vamos a ver algo. Eso se llama sesgo de autoselección, en este caso. Bien, así como, eso es lo último que vamos a ver hoy, así como podemos separar a la gente en dos grupos, que es lo más fácil, es lo que hemos visto hoy, se puede separar a la gente, a los países, a las ciudades, en más grupos. O sea, eso no hay problema. Uno tiene que tener claro. ¿Por qué? Porque se puede agregar más variables. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos poner mujer y casados. Porque podemos separar a la gente entre
entre hombres y mujeres y entre solteros y casados. Y se puede, no hay lío. ¿Okay? Ahora, el tema es que lo que vamos a estar calculando es la diferencia salarial de las mujeres respecto a los hombres, controlando por el Estado civil y los demás controles. Esa es la interpretación de ahora. O también podemos querer ver la diferencia de casados versus solteros, controlando por el sexo, más los demás controles que les queramos agregar. Entonces también se puede. O sea, podemos agregar todas las binarias y controles que queramos. No importa si los controles son binarias o sea, si son variables cualitativas o cuantitativas. Se puede, funciona bien. Obviamente que típicamente tenemos que suponer, si estamos haciendo esto, que esto es lo mismo para hombres y mujeres y esto es lo mismo para solteros y casados. Porque eso es lo que estamos suponiendo acá. Entonces, lo que hace alguna gente, la otra solución, en vez de hacer esto, porque esa es una solución, es lo que se llama una variable combinada. ¿Ok? Combinar. También se puede. O sea, básicamente pueden armar esto y comparar. ¿Ok? Pueden querer comparar hombres solteros, mujeres solteras, hombres casados, mujeres casadas. También se puede. No hay lío. ¿Ok? Y funciona. Solamente que cambia un poquito. Eso se llama una multinomial. En vez de binomial, eso se llama multinomial. Y pueden usar multinomiales para la cantidad de grupos que a ustedes se les ocurra. No tienen que ser una combinada nada más. Pueden ser países. Pueden ser ciudades. Si tienen la GIH, pueden hacer las 23 ciudades. Puede ser sector económico. Puede ser tipo de empleo. Puede ser lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces no hace falta que sean binarias. Pueden ser varias categorías. Pueden ser varias categorías. O sea, la única diferencia es que es diferente a la binomial porque solamente son dos categorías. Lo importante siempre en estos casos es cuál es el grupo base que ustedes van a usar acá. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir con las binarias. El grupo base va a ser contra quienes ustedes van a hacer la comparación. Si ustedes no tienen claro el grupo base, no pueden interpretar. Si ustedes no pueden interpretar, están haciendo todos los cálculos para nada, porque no son capaces de interpretar. ¿Okay? Por ejemplo, podemos elegir los hombres solteros, por ejemplo. Entonces, si elegimos hombre soltero, entonces vamos a tener mujer soltera, hombre casado, mujer casada en la regresión. ¿Ok? Algo así bien sencillo. Entonces, todas las interpretaciones en esa regresión van a ser respecto de hombres solteros. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar para cualquier regresión que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, acá esto va a ser la diferencia de las mujeres solteras respecto de los hombres solteros, controlando por todas las otras cosas. Esta va a ser la diferencia de los hombres casados respecto de los hombres solteros. Esta va a ser la diferencia de las mujeres casadas respecto de los hombres solteros. Y así. Y ustedes pueden jugar de la forma que ustedes quieran con esto. Ustedes pueden poner ciudades y querer comparar, por ejemplo, pueden elegir Bogotá como la ciudad base. O podrían elegir Medellín, o podrían poder elegir Cali. Eso es a gusto de ustedes. Eso ya a gusto. El tema es poder interpretar después. Vamos a ver rápidamente cómo se ve eso. No es muy difícil. No es muy difícil. Porque es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Entonces vamos a correr. A ver hasta dónde lo voy a correr. Lo voy a correr de una sola vez acá. Voy a poner E-Civil. Creo que no se demore mucho. Y ya con eso termina. Después de esto terminamos por ahí. Listo, entonces acá yo tengo armado. ¿Ok? Estado civil. ¿Ok? De la encuesta. Entonces yo tengo estado civil armado así. Como viene en la encuesta. ¿Ok? Así es como viene en la encuesta. Entonces la encuesta viene en pareja más de 2 años, soltero, casado, separado, divorciado, en pareja. Y lo que voy a hacer es lo voy a armar en muchas menos categorías. Voy a armar una binaria. ¿Okay?
Esto es bien importante. Uno le enseña esas cosas y después no prestan atención. Lo voy a armar una binaria que se llame casado, que va a estar en 0 y en 1. ¿A quiénes estoy poniendo en 0? A los solteros nada más. En casado, ¿a quiénes estoy poniendo? Los que llevan en pareja menos de 2 años, podría haberlo puesto en solteros. En pareja más de 2 años y casados. Pero queda claro en estar casados. Dicho esto, y viendo esto es típica cosa que pongo en los exámenes. Después no entienden nada. ¿Qué grupos ahí entonces yo estoy descartando el análisis? Por ejemplo, a quienes no estoy considerando en el análisis, yo voy a usar esta variable. A los viudos, por ejemplo, ¿y a quiénes más? A los divorciados. Eso es automático. ¿Ok? ¿Ok? Entonces tienen que estar prestando atención a eso. ¿Ok? Cuando ustedes están armando este tipo de cosas. ¿Quiénes están saliendo del análisis? Entonces, por ejemplo, cuando yo haga esta segunda, porque dice la primera regresión, a veces está más arriba, esta primera regresión tiene a todo el mundo. Tiene a todo el mundo. 2.772. 2.8, pongámosle. Si yo cuando haga la segunda regresión y ponga mujer y casado, fíjense que el número de observaciones ha caído. Y es por eso, porque estoy eliminando gente. Estoy eliminando gente. ¿Cuál es la gente que acabo de sacar? Acaban de decir. Los viudos y divorciados. Entonces, ¿qué están diciendo acá? Están diciendo acá, vamos rápido, que hay una diferencia, pongámosle casado nada más, que hay una diferencia de los casados versus de los solteros de aproximadamente 14.5%. Y estamos suponiendo que esa misma diferencia es la que tienen hombres, tanto hombres como mujeres. Esa es la dificultad de hacer este ejercicio. Es una diferencia estadísticamente significativa. Lo que puedo jugar, y se puede, es hacer hombre casado. Entonces yo puedo hacer hombre casado, mujer casada, hombre soltero, mujer soltera, hombre casado, mujer casada, hombre soltero, mujer soltera. Se puede, y en vez de hacer eso, puedo usar esto. También se puede. Si yo le pongo, fíjense, le tengo que poner C hombre casado. ¿Para qué? Para que él entienda que yo le estoy diciendo que esto es una multinomial. Entonces, por ejemplo, esto es la diferencia de las mujeres solteras respecto de hombres solteros. La diferencia de los hombres casados respecto de hombres solteros y mujer casada respecto de hombre soltero. Entonces puede. ¿Okay? Lo mismo, o sea, y es una diferencia de 13%, 22%, bueno, ya habría que usar ya la exacta por ese caso, y esto es un 8.6%. ¿Quieren cambiar el grupo base? También se puede. Poniéndole acá, treatment 2. Treatment 2 es el grupo base. Y corre acá. Hombres solteros ya no es el grupo base, sino los hombres casados. ¿Ok? Que es el segundo grupo. Entonces, todo eso respecto de hombres casados. Y así, y si ustedes quieren, pueden mostrarlo en una tabla de regresión. También se puede. ¿Qué va a ser lo importante? Y vamos a insistir a lo largo de toda la clase con eso. Que ya sea que hagan esto o ya sea que hagan esto, ¿cuál es el grupo de comparación? Si ustedes no me ponen el grupo de comparación, yo adivinar no voy a adivinar. ¿Ok? Entonces es importante ese tipo de cosas. Listo, vamos a llegar hasta ahí por hoy.